Mi verdadera historia comienza en Pennsylvania. Mi hijo dijo con naturalidad: estarás bien en el garaje por un tiempo. No pensé que esas palabras cambiarían tanto mi vida. Pasé 2 noches allí, y en la tercera, le entregué el aviso de desalojo. Mi nuera habló desde la otra punta de la mesa de la cocina, su voz cortante atravesando la quietud de la mañana. Escucha, vieja bruja, en la casa nos está sofocando. El garaje es la única forma en que esta familia puede respirar. Piénsalo como una prueba de resistencia. Si sobrevives el invierno allí afuera, quizá lo reconsideremos. Golpeó su taza de café con tal fuerza que el platillo vibró. Me senté con las manos en el regazo, sintiendo cada centímetro de mis 75 años, esperando en un silencio que no me atrevía a romper. Había sido secretaria judicial durante 47 años, organizada, respetada, conocida por mis carpetas llenas de expedientes y por mi voz firme y clara en las salas de juicio. Después de un pequeño derrame cerebral, hacía 3 meses ya no podía caminar entre las filas de asientos y pasillos de tribunales como antes. Pensé que iba a volver a la calidez de mi hogar, a la rutina familiar, no a un garaje frío, lleno de cajas cubiertas de polvo y herramientas olvidadas. Ahora vivo en Harrisburg, Pennsylvania, con mi hijo y su esposa en su casa, en su mundo. Después del derrame, el médico recomendó que no estuviera sola. Mi hijo Michael insistió en que me mudara temporalmente para poder ayudarme. Acepté porque pensé que se referían a ayuda con las compras, las citas médicas, el control de mis medicamentos. Nunca imaginé que pronto me convertiría en una carga que querían mantener fuera de la vista. A la mañana siguiente de mi primera noche en el garaje, me desperté con el suelo cubierto de serrín. Mi cama era un simple catre plegable con una manta desgastada. No había calefacción funcionando, ni ventanas por donde entrara la luz. Una linterna colgaba de la pared, la única fuente de claridad en el espacio frío y desolado. Me quedé mirando las vigas del techo, contando las grietas y cómo la pintura se estaba descascarando. Extrañé los tribunales, los ecos de las voces y el constante tecleo de las máquinas de escribir. Extrañé el olor a papeles frescos y expedientes. Más tarde, mi hijo asomó la cabeza. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, medio preocupado, medio renuente. Vestía un pantalón de chándal arrugado, igual que su esposa. Asentí, mi voz sentí como ceniza en la garganta. Él suspiró. Pronto conseguiremos un calefactor. Solo necesito revisar el disyuntor. ¿Está bien, sí? Logré responder que sí. Cuando cerró la puerta, escuché el susurro de su esposa. Si se congela hasta morir, no tendremos que lidiar con poderes notariales, ni transferencias de propiedad. Y luego su voz subió. Es mejor que lidiar con esto cada día. Me quedé quieta fingiendo dormir. Mis manos se sentían débiles, pero mi mente estaba tan aguda como siempre. Recordé cómo archivaba órdenes, pasaba páginas de testimonios y organizaba los horarios de los jueces. Nunca me había sentido tan inútil. La segunda noche en el garaje fue aún más fría. Me arropé con la delgada manta y recé para no despertar tiritando en medio de la noche. Pensé en mi esposo, en su risa, en la forma en que me abrazaba cuando lloraba por el derrame. Recordé nuestro pequeño apartamento, ahora vendido, y los pasillos de los tribunales que nunca volvería a recorrer, cada documento polvoriento que firmé en días más firmes y seguros. A la mañana siguiente, un pequeño pitido me despertó. Mi teléfono lo había escondido en la guantera del coche antes de mudarme. Respondí con voz baja. Era mi sobrina desde Baltimore. Tía Eleanor. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Bondad en la voz. Estoy manejando, dije suavemente. Su voz tembló. Suena como que tienes frío. ¿Estás segura? Tragué saliva. Sí. Estoy segura, respondí.
Me contó que mamá le había dicho que me quedaría en la sala de estar. Pausé un instante. Duermo en el garaje. Silencio largo. Mamá, eso es ilegal. No deberías. Colgó. Me recosté, cerré los ojos y pensé en cómo había estado tan preocupada por ser educada, no causar problemas y mostrar gratitud. La gratitud, me di cuenta, se muestra junto al fuego de una silla cálida, no en escalofríos. Esa tarde me mantuve ocupada. Encontré un pequeño baúl con mantas de la infancia de mi nieta. Forré mi catre con una de ellas. Doblé la manta restante y la puse junto a mí. Giré la linterna hacia la cama, dándole un pequeño sentido de santuario. Pero la verdad era que no era bienvenida. No estaba segura. No estaba en casa. Esa noche escuché sus voces por la ventilación de la pared. El suspiro frustrado de Michael me quemó por dentro. No puedo creer que todavía esté viva, murmuró. Su esposa respondió, suave pero audible. Mejor viva que con poder notarial para firmar, impuestos que presentar, colapsos emocionales propios. No está lista, dijo él. Tenemos que esperar a que el abogado diga que es incompetente. Puse mi oído en el conducto. Competente, esa palabra. Preparaban documentos mientras yo tiritaba porque tenían el dinero y querían control. Me acurruqué, ojos cerrados, lágrimas acumulándose en las sombras. Esto no era gracia, era juicio, no era familia, era cálculo frío. Recé esa noche para no congelarme, para que mi mente permaneciera intacta, para que alguien, en algún lugar, viera lo que ocurría. Recordé mis días en el juzgado, el golpe del mazo, el ruido de los expedientes, la autoridad en mis manos. Aún tenía palabras, claridad y suficiente fuerza para actuar. Esas 2 noches en el garaje fueron una prueba de resistencia. Ellos querían silencio, creían que desaparecería entre polvo y sombras. Pero aprendí algo vital: sobrevivir no significa permanecer callada, y resistir no implica cumplir. Esa revelación fue la chispa que me llevó a la mañana siguiente, cuando en el tercer amanecer caminaría hacia su comedor con la mirada clara y firme, para entregarles el aviso de desalojo, firmado por mi abogado y respaldado por un juez retirado, que me conocía bien, un juez que recordaba lo que era la justicia, incluso desde un garaje frío. La mañana siguiente a mi segunda noche en el garaje, comenzó con un frío que calaba los huesos. Me senté en el borde del catre, mis rodillas rígidas, la respiración visible en el aire helado. Un poco de agua tibia de un termo apenas aliviaba la tensión en mi pecho. Frente a mí, un tazón de gachas de arroz frío sin cuchara. Usé un tenedor de plástico que había llevado en mi bolso. Esperé a que se fueran antes de salir por la puerta lateral y caminar lentamente hasta el buzón, solo para mover las piernas. Mis articulaciones gritaban, pero mantenía la espalda recta. Esa tarde, a través de la pequeña ventana agrietada cerca de la puerta del garaje, los observé regresar con amigos. Traían bolsas de supermercado llenas de vino, aperitivos y bandejas de fiesta. La risa resonaba por el camino de entrada. Era un cumpleaños. Había olvidado que era el día en que Rachel cumplía 42 años. Desde el garaje, los vi reunirse en la sala. Vi que descorchaba pan. Alguien sacó un pastel y un cartel en la pared decía: «Feliz cumpleaños, Rachel», en letras doradas. Nadie se acercó al garaje. Nadie trajo un pedazo de pastel. Esa noche tosí hasta que me ardió la garganta. Traté de no hacer ruido. Limpié la sangre con la manga de mi bata y la escondí bajo el colchón para que nadie lo viera. No golpeé la puerta. Estaba claro que no debía interrumpir su vida familiar. Alrededor de medianoche, escuché pasos en el porche trasero. Las paredes del garaje eran delgadas cerca del calentador de agua. Presioné mi oído contra la pared y contuve la respiración. Michael hablaba por teléfono.
Su voz baja pero firme. ¿Todavía está aquí? Sí. Pensé que duraría 2 días como máximo. No. No podemos avanzar hasta tener pruebas de que no es competente. El abogado dijo que, con 2 evaluaciones médicas más, podemos solicitar la tutela completa. Ella no firmará nada. Solo se queda allí como un fantasma. Luego se rió. Te juro que mamá es más fuerte de lo que parece. Pero si falla aunque sea una vez, olvidos, confusión, podemos actuar. Retrocedí del muro, tutela, eso era todo. No era solo crueldad, era cálculo. Querían control de mis decisiones médicas, mis finanzas, mis pocos bienes restantes. Esperaban que cediera, que llorara, que olvidara, que flaqueara. Habían confundido mi silencio con rendición. Un error. Me senté en el catre, manos temblorosas, no por miedo, sino por furia. Me envolví más con la manta y cerré los ojos, pero no descansaba. Recordaba cada golpe de mazo, cada expediente, cada decisión tomada con precisión durante décadas volvía a mí. Sabía que aún tenía claridad y fuerza suficiente para actuar. En esas noches frías, entendí algo vital: la resistencia no requiere obedecer y la supervivencia no implica silencio. Ellos querían desaparecerme tras el polvo y las sombras, pero yo todavía tenía voz, mente y determinación. Y esa chispa de conciencia sería la luz que me guiaría hacia la mañana siguiente, cuando daría el paso que cambiaría todo. Entregarles el aviso de desalojo, respaldado por la ley y por quienes conocían mi trayectoria. Después de escuchar sus conversaciones a través de la ventilación, comprendí que no estaba sola en mi lucha, sino que debía actuar con precisión. La crueldad calculada de Michael y Rachel no tenía límites. Planeaban asumir control total sobre mis decisiones médicas, mis finanzas y mis bienes. Cada palabra que pronunciaban, cada risa sobre mi supuesta impotencia, era evidencia de su intención, y yo tenía la ventaja: memoria, conocimiento y astucia. Esa noche, recordé el reloj que mi nieta Lily me había dado 2 navidades atrás. Tienes que mantenerte alerta, abuela, me dijo orgullosa mientras me lo colocaba en la muñeca. Registra tus pasos, tu ritmo cardíaco, y si algo pasa, guarda evidencia. En ese momento, lo tomé como un gesto dulce y práctico. Nunca imaginé que se convertiría en mi escudo. Mientras escuchaba los planes de Michael para solicitar mi tutela, toqué la pantalla del reloj 3 veces. La luz parpadeó en rojo. Estaba grabando cada palabra, cada confesión sobre su deseo de control, cada burla sobre mi sufrimiento. Quedó registrada. Sabía que tenía pruebas que serían irrefutables ante cualquier autoridad legal. A la mañana siguiente, no dije una palabra durante el desayuno. Pasé frente a Michael en el pasillo mientras rellenaba su café, sonriendo como si nada hubiera pasado. Volví al garaje y cerré la puerta tras de mí. Esa tarde llegaron más invitados. Sam, un amigo de la universidad de Michael, conversaba en voz alta sobre la situación del garaje. Michael respondió con voz baja, y Rachel añadió comentarios crueles sobre mi muerte simulada en el garaje. Cada línea, cada risa, cada intención fue grabada con precisión. Aquella noche revisé los archivos. Audio claro, nítido, con palabras exactas. El tipo de evidencia que se usa para presentar informes formales. El tipo de testimonio que hace que los jueces presten atención. Utilicé mi vieja tablet para transferir los clips y enviarlos a mi abogada, Francis, a quien no había contactado en casi una década. Francis, quien había sido mi colega durante más de 20 años y conocía mi compromiso con la ley, respondió rápidamente. Recibido. No estás sola. Esto se moverá rápido. Me escribió. Esa noche,
La temperatura del garaje pareció menos cruel. Sabía que la justicia escuchaba y se preparaba para actuar. Me senté junto a la puerta lateral, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas por la emoción y no por miedo. Sabía exactamente lo que debía hacer. No era venganza, era verdad, organizada con la misma precisión usaba para preparar documentos judiciales. Las 2 noches en el frío habían revelado algo esencial. La resistencia no requiere violencia. La supervivencia no significa sumisión. Tenía pruebas, voz y claridad para actuar. El despertar de mi determinación fue completo. Comprendí que, aunque me habían querido desaparecer, todavía podía exigir justicia, y estaba lista para hacerlo de manera silenciosa, precisa y legal, como siempre había manejado los tribunales durante décadas. Esa claridad sería mi aliada, y el tercer amanecer traería consigo el momento en que recuperaría mi dignidad y mi derecho a ser escuchada. Mientras las noches pasaban, quedó claro que el frío del garaje no era casualidad. Era parte de un plan cuidadosamente orquestado por Michael y Rachel. Escuché a Rachel con voz baja pero firme decir que el garaje era el único lugar donde podía morir sin molestar a nadie. Esa frase, dicha con ligereza y una sonrisa invisible para mí, revelaba la profundidad de su desprecio. No era un accidente ni un malentendido. Era un intento deliberado de control y manipulación. Sentada en mi catre, cubierta con la manta delgada y la bata colgada del garaje, reflexioné sobre lo que significaba todo esto. Habían confundido mi silencio y mi fragilidad física con su misión. Creían que podrían quebrarme con el frío, con la soledad y con la humillación diaria, pero no entendían que mi mente seguía intacta, que mis recuerdos eran tan precisos como siempre y que mi experiencia en los tribunales me daba un conocimiento que ellos subestimaban. Mientras tanto, observaba cada movimiento, escuchaba cada conversación detrás de la pared. Michael y Rachel discutían los pasos legales, la tutela, los activos que esperaban controlar. Cada palabra era una evidencia directa de sus intenciones, y yo estaba grabando, documentando, asegurando que cada prueba quedara registrada. La astucia que había aprendido durante décadas de servicio en la corte estaba siendo mi herramienta más poderosa. Recordé las pequeñas victorias y momentos de preparación, el reloj que Lily me había regalado, el escondite del teléfono y la tablet, el registro de audio que comenzaba a llenar mi carpeta de evidencia. Todo estaba alineado, aunque ellos pensaban que su crueldad pasaba desapercibida. Cada acción, cada broma cruel, cada plan calculado, quedaba inmortalizado en mis archivos. En ese proceso, también reflexioné sobre lo que significaba ser invisible para ellos. Había sido madre, abuela, trabajadora diligente, funcionaria respetada. De repente me habían reducido a un problema a esconder. Pero mi experiencia y conocimiento no desaparecían con el frío ni con la indiferencia. Mi resistencia era silenciosa, meticulosa y lista para transformarse en acción. Esa noche, mientras me acurrucaba en el catre, comprendí que la verdadera fuerza no estaba en confrontarlos directamente, sino en recolectar las pruebas que probarían la verdad ante la ley. Michael y Rachel creían que podían manipular todo, desde mis bienes hasta mi dignidad, pero no contaban con que alguien con memoria, claridad y paciencia podía revertir la situación. Mi plan se volvió claro: documentar, recopilar evidencia y presentar todo ante las autoridades competentes. No era un acto de venganza, sino de justicia. Ellos habían querido controlarlo todo y me habían subestimado. Yo iba a mostrar que incluso en silencio y aislamiento, una persona sabia y determinada puede recuperar su voz, su espacio y su poder.
El frío del garaje ya no era solo un obstáculo, era un catalizador. Cada noche soportada, cada palabra escuchada, cada pensamiento cuidadosamente guardado, me acercaba al momento en que recuperaría mi dignidad y transformaría el abuso y la negligencia en evidencia que no podrían ignorar. Mi plan se tejía invisible para ellos, pero cada hilo apuntaba a la justicia que estaba decidida a reclamar. Esa semana, mientras continuaba mi vigilancia silenciosa desde el garaje, un pequeño testigo inadvertido apareció. Emerson, el perro de la familia, siempre había sido un animal tranquilo, atento y parecía percibir más de lo que dejaban entrever los humanos. Cada vez que Michael y Rachel discutían sus planes o hablaban de mi supuesta incompetencia, Emerson me miraba desde la ventana, ladeando la cabeza como si entendiera que algo injusto estaba ocurriendo. Me di cuenta de que no estaba sola, aunque todos en la casa pensaban que lo estaba. Emerson se convirtió en mi observador silencioso, un recordatorio de que incluso en aislamiento hay seres que reconocen la verdad de manera instintiva. Su presencia me dio una pequeña, pero significativa sensación de compañía y vigilancia. Me enseñó que la justicia no siempre viene en forma humana. A veces se manifiesta en ojos atentos y leales que reconocen la injusticia. Esa noche, mientras me acurrucaba en la manta, recordé los años de servicio en la corte, el rigor con el que documentaba cada caso y la precisión que exigía en mi trabajo. Todo ese aprendizaje volvía a mí aplicable de formas inesperadas. Cada susurro, cada risa cruel de Michael y Rachel, cada frase que intentaba minimizarme o borrar mi existencia, estaba siendo grabada y documentada, mientras Emerson me acompañaba. Observando sin juicio, solo presencia, me sentí fortalecida por esa compañía silenciosa. Mientras ellos planeaban, recopilaba pruebas, y aunque Emerson no entendía las leyes ni los procedimientos, su atención constante reforzaba mi certeza. La verdad tenía aliados, incluso en formas inesperadas. Cada vez que los escuchaba hablar del control de mis activos, de la tutela o de la manera de aislarme, miraba al perro y sentía que no estaba sola, en absoluto. La combinación de silencio, estrategia y la compañía de Emerson me permitió mantener la mente clara. Cada noche, en el garaje se convirtió en una lección de paciencia, resistencia y observación. Mientras ellos confiaban en que yo me había rendido, cada acción que tomaban quedaba registrada, invisible pero segura, lista para convertirse en evidencia. Mi experiencia y su despreocupación me daban tiempo y espacio para preparar la acción que eventualmente cambiaría todo. Y así, entre cajas polvorientas y herramientas oxidadas, mientras soportaba el frío y la incomodidad, comprendí la importancia de los testigos, incluso los más pequeños e inadvertidos. Emerson no podía hablar, pero su presencia confirmaba lo que yo ya sabía. La verdad no pasa desapercibida, aunque algunos intenten ocultarla. A medida que la tercera noche se acercaba, mi resolución se consolidaba. La evidencia estaba lista, las grabaciones aseguradas y el pequeño testigo, Emerson, silenciosamente observando, me recordaba que incluso en soledad había justicia a mi alrededor. Lo que estaba por venir no sería improvisado, sería un acto meticuloso de reclamación de mi dignidad, de techos y espacio, con la fuerza de la ley y la verdad de mi lado. Llegó el tercer amanecer, después de 2 noches, soportando el frío del garaje, escuchando las conversaciones y grabando cada palabra. Sentí que era el momento de actuar. La paciencia, la observación y la documentación habían preparado el terreno. Sabía exactamente lo que debía hacer, reclamar mi espacio
mi dignidad y hacer que la justicia hablara a través de mí. Me vestí con mi mejor abrigo de lana, el que Charles me había regalado la Navidad antes de fallecer. Me arreglé el cabello, me puse un poco de color en las mejillas y tomé el sobre grueso y amarillo que contenía la notificación legal, como si fuera un testigo silencioso de todo lo que había soportado. Cada paso hacia la cocina era una afirmación de que mi voz, aunque antes ignorada, ahora tendría peso y alcance. Al entrar, Michael estaba distraído en el desayuno, y Rachel revisaba su teléfono con una sonrisa arrogante. Sin decir palabra, dejé el sobre la mesa, lo empujé suavemente hacia ellos y di un paso atrás, con las manos plegadas y la mirada firme. Michael frunció el ceño y preguntó qué era. Solo observó. Cuando rompió el sello y leyó el contenido, su expresión cambió. Las palabras eran claras: orden judicial de restricción de 30 días, congelamiento de activos y la declaración de abuso y negligencia. Cada evidencia que había recopilado, cada grabación, cada conversación, respaldaba la demanda. Rachel palideció dejando caer su taza. Michael balbuceó, intentando encontrar excusas, pero un oficial con placa apareció detrás de mí, entregando la notificación formal y explicando los términos legales. En menos de una hora, ambos habían sido separados del hogar, cualquier contacto prohibido, y su control sobre mis bienes suspendido. La casa que había ayudado a pagar y que habían intentado manipular ya no estaba bajo su poder. Sentada finalmente en la silla de la cocina que me habían negado, respiré profundo. El frío ya no importaba. La injusticia había sido confrontada y contenida. Por primera vez en semanas, sentí paz y claridad. Mi historia comenzó a difundirse, y pronto periodistas locales documentaron la situación. Una madre y abuela que había sido obligada a dormir en un garaje, pero que logró recuperar su vida y dignidad gracias a pruebas concretas y acción legal. La respuesta del público fue abrumadora. Cartas de mujeres que habían sufrido abuso similar llegaron en decenas, agradeciendo por la inspiración y el recordatorio de que no estaban solas. Mi nieta Ángela me ayudó a mudarme a un apartamento seguro y acogedor, cerca del tribunal, pero lejos de la crueldad que había enfrentado. Allí, en silencio, podía finalmente reflexionar, escribir y compartir mi experiencia para proteger a otros. Mi voz, que antes había permanecido en los pasillos del tribunal, ahora resonaba más allá de mi hogar. Había aprendido que la resistencia silenciosa, la documentación cuidadosa y la claridad en la acción eran herramientas poderosas. No fue venganza, fue justicia; no fue furia, fue determinación. Y finalmente, el despertar de mi determinación no solo salvó mi dignidad, sino que se convirtió en ejemplo y guía para quienes aún enfrentan la injusticia en silencio.